Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, mi cangrejito, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Has tenido tu lectura bonus. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, mi querido Cáncer. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Cáncer, yo la imagen que he visto con el cuenco tibetano, te he visto con un porte muy firme, un porte muy fuerte, seas hombre o mujer, pero es como que quisiera de repente enviar ese mensaje a los demás de que todo marcha bien en tu vida, Cáncer. Pero hay algo, Cáncer, que te está atormentando. Hay algo que te está posiblemente poniéndote nervioso o nerviosa. Es como que tú quieres que una situación se acelere o se arregle también, pero tú estás con un buen porte. Como que dice Richard, los trapitos sucios se lavan en mi casa, o la gente no tiene por qué enterarse de lo que yo estoy pasando. ¿No será mi cangrejito que está siendo un poco muy duro contigo? Porque a lo mejor, cariño, hay personas que si conocen tu historia, te pueden ayudar, te pueden aconsejar, pero bueno, tú conoces tu vida mejor que nadie, ¿no? Vamos a ver signos, corazón. Vamos a ver, cariño, vamos a ver que Dios y el universo me ayude. Signos, que Dios y el universo me ayude. Me sale un Escorpio, me sale un Libra, me sale un Géminis, Sagitario o Acuario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, cangrejito. Es que Cáncer, cuando hay un punto que llega a Cáncer, que muy pocas veces pasa, pero pasa, ¿vale? Cuando tú sientes que esa persona te puede causar daño, o cuando reaccionas que tú no vas a conseguir nada de esa situación, es como si fueras un cangrejito y empiezas, cariño, a cerrar todo, como que te envuelves en tu mundo. Imagínate que eres un molusco, ¿vale? Entonces, con una perla preciosa dentro, con una perla preciosa. Entonces, cariño, tú estás así, enseñando la perla preciosa, corazón, ¿vale? Tu corazón, te estás mostrando como eres con una persona, o con tu entorno, con tus amigos, con la familia. Pero cuando tú te sientes amenazado, de lo que está abierto, se cierra. Se cierra, cariño, y no hay manera que eso lo puedas abrir. No hay manera. No sé por qué siento, Cáncer, que tú te has decepcionado de algo o de alguien. Siento esto. Y posiblemente en estos momentos, Cáncer, tú te encierras lo que es en tu mundo. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar, Cáncer. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra F, la letra B,
La letra Z puede coincidir en cualquier signo o en cualquier letra, perdón, de sus iniciales, apellido, apelativos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, cariño, qué me dice en el tarot Z, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para Cáncer. Carta guía, carta consejo para Cáncer. Me sale lo que es la carta del 9 de bastos. Siento, mi querido Cáncer, que me dice Richard, se acabó. Ahora voy a ser una persona fría. Ya no quiero saber nada del amor. Ya no quiero creer en nadie. Hay algo, cariño, que se te ha metido en la cabecita, en la cual te ha hecho cambiar tu carácter, tu forma de ser, Cáncer. Hay algo, hay alguien, Cáncer. ¿Por qué? Si te das cuenta, este personaje, fíjate muy bien, aquí hay una herida en su cabeza, cariño. Hay como un agujero. Y este personaje está envuelto en nieve. Y hay mucha fuerza, mucha ira, mucho resentimiento, Cáncer. Hay algo que no puedes olvidar. Hay algo que no puedes sacar de tu mente. ¿O has reaccionado? A lo mejor, mi querido Cáncer, tú has reaccionado. Y me dice Richard, ahora voy a ser primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Ya me he cansado, Richard, de ser el buen samaritano, la persona que está ayudando a todo el mundo, la persona que escucha, la persona que piensa en los demás. ¿Y quién piensa en mí? Esa es la pregunta. ¿Quién piensa en mí, Richard? Mi querido Cáncer, yo entiendo que estés así, enojado, resentido, con esa ira interna. Pero Cáncer, no cambies tu forma de ser, porque eso es lo que te hace especial, mi cangrejito. Sé que en este momento me dice Richard, no quiero pensar en estos momentos. Sinceramente, Richard, no quiero que me contradigas. Estoy así, estoy harto, estoy harta. Simplemente, mi querido Cáncer, te has topado con la persona equivocada. O has estado en el lugar equivocado, Cáncer. Pero esto no quiere decir, mi querido cangrejito, que el mundo te tiene que pagar siempre de esta manera. No cambies tu forma de ser. Yo te entiendo que estés así. Richard, estoy resentido, estoy herido, estoy herida. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me tiene que pasar esto, Richard? Tranquilo, tranquila, Cáncer. Tranquilo, tranquila. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir el tarot de la New? ¿Qué ha pasado contigo? Cáncer. Salió una carta. Tenemos lo que es la carta de la estrella o la carta del hilo de la vida. Es como que tú, mi querido Cáncer, todo este tiempo hubieras tenido esperanza con una persona, o de repente, cariño, todo este tiempo tú has estado como muy por él o por ella. Y posiblemente esta persona no te demuestra un cambio. No te demuestra, a lo mejor de repente, aunque sea un 5% de todo el amor que tú lo das. Está relacionado con una persona muy cercana a ti, con una persona con la cual tú has sentido una conexión o estás sintiendo una conexión. La carta del caballero de bastos. Sientes que esta persona solamente te busca cuando te necesita. ¿Cómo así, Richard, cuando me necesita? Cuando quiere estar contigo, lo que es en la parte pasional. Cuando de repente necesita algo de ustedes, tú sientes esto. La carta del 4 de pentáculos. Es como que me dice Richard, me siento como si fuera un banco. Solamente se acercan a mí
con con un carácter de amabilidad cuando necesitan que yo le preste un dinero. Es esto. O cuando esta persona quiere conseguir algo, cáncer. Siento, mi querido cáncer, que estás un poco aislado, aislada. Te siento que estás un poco triste, sinceramente. Te cuesta confiar, cáncer. No quieres confiar ya. Tienes que recuperarte, ¿vale, cariño? Recupérate. Esto que te está pasando le pasa a todo el mundo, cáncer. Pero todo es cuestión cómo tú llevas esta situación. La intensidad del problema, cariño, lo ponemos nosotros. Te recomiendo que te tomes las cosas con humor. Va a pasar, cáncer. Pero en estos momentos estás un poco aislado, un poco aislada. A lo mejor esperabas contacto de esa persona. A lo mejor de repente esperabas que esta persona te responda o te dé una respuesta diferente a lo que te ha dado. Y tú quieres hacer un cambio. Necesitas hacer un cambio. Si este cambio, mi querido cáncer, lo haces por ti, adelante, ¿vale? Pero si lo haces simplemente porque una persona no te respondió, porque una persona no te valora, no vale la pena. No cambies por lo demás, cáncer. Cambia por ti. No cambies por lo demás. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor. Vamos a ver. No todo tiene que estar relacionado con la pareja. A lo mejor es familia, amigos. Vamos a ver. Hijos. Los ángeles del amor, mi querido cáncer. Los ángeles del amor. Finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Tienes problemas económicos o de repente la base del problema, cariño, con tu pareja es el dinero. A lo mejor tiene mucho trabajo, puede ser que tú tienes mucho trabajo, no se ven, no coinciden lo que es en el horario, o hay algo que vosotros tienen que pagar y esa tensión pues está afectando, o tú tienes problemas en el trabajo, o ellos. Para muchos de vosotros, cáncer, la base de tu problema con tu pareja, o con tu familia, con tu entorno, es en base al dinero. Es un efecto dominó. Esto pasa mucho, cáncer. ¿Has escuchado cuando dicen, Richard, terminé con mi pareja y a la otra semana me echaron del trabajo? Me echaron del trabajo y a la otra semana mi pareja me dejó o me enfermé. Es un efecto dominó, cáncer. ¿Vale? Esto pasa mucho. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Una respuesta general, cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Virgo o un Tauro. Opción 2, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo. Vamos a ver, cariño, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Te están espiando, ¿vale? Están buscando información de ti. O quieren saber qué está pasando contigo. A lo mejor tú has discutido con esta persona o no tienes contacto y quieres saber cómo estás. La carta del juicio, cariño. Una persona por el internet, no lo tienes cerca. Una persona por el internet que siempre te espía o que siempre está mirando tus estados, está pendiente de ustedes. Esta persona vuelve, cariño. Se pone en contacto porque tenemos la carta del juicio y la carta del rey de bastos. Te hace una propuesta o te saluda. O te saluda. Esto no quiere decir, mi querido cáncer, que tú automáticamente vas a ir corriendo a sus brazos. Pepe Lucho te estaba esperando, Lupe te estaba esperando. No, escúchalo, escúchala, ya está. Y luego sacas una conclusión.
Porque a lo mejor me dice, Richard, esto parece un disco rayado. Siempre es igual. Siempre se pone en contacto y desaparece. Ya estoy harto, que no venga. Pero es que la última palabra lo tienes tú, Cáncer. Y disculpa que sea tan sincero contigo. Porque tú dices, Richard, yo no quiero saber del pasado. Yo no quiero que vuelva. Te pregunto, ¿lo tienes bloqueado en tu WhatsApp? No, Richard. ¿Lo tienes fuera de tus redes sociales? No, Richard. ¿Lo contesta los mensajes? Bueno, Richard, no quiero ser maleducado, maleducada. Entonces, ¿qué te quejas? ¿Qué te quejas, cariño? Si tú estás dejando lo que es una puertecita abierta, una ventanita abierta para que entre esa persona. Cuando uno no quiere saber nada del pasado, cariño, lo bloqueas totalmente. Ay, Richard, eso es ser radical. No, eso no es ser radical, Cáncer. Eso es buscar tu paz mental. Pero si tú dejas una puerta abierta, es porque tú, cariño, sabes que en un futuro te vas a encontrar con él o con ella. Entonces, Cáncer, ¿de qué estamos hablando, cariño? Porque a veces yo veo tus mensajes, encima te enojas, me hace la culpa por las puras a mí, encima te enojas. Cuando tú puedes cerrar con ese ciclo. Lo siento, pero alguien tenía que decírtelo en tu cara, Cáncer. Alguien tenía que decírtelo. La carta del 4 de espadas te dice, ya entierra el pasado y aprovecha lo que viene en el futuro, una oportunidad. Ya entierra el pasado, te dice. Pero eso depende de ti. Ya no depende de las cartas, no depende de Richard, de tu madre, de tu padre. No, depende de ti, Cáncer. Vamos a continuar. Es que de verdad, lo siento, pero hoy tuve que ser duro contigo. Te tienes que sacar la venda de los ojos, cariño. No puedes continuar siempre así. ¿Sabes cómo vas a terminar? Ay, Richard, por Dios, ya no me resondres. Y con la chancla. ¿Sabes cómo vas a terminar, Cáncer? Loca, loco. Así vas a terminar. Ay, Cáncer. Cariño, por Dios. Todo depende de ti, mi cangrejito. Tienes que tomar lo que es una decisión, Cáncer. Porque si no, siempre esa historia se va a estar repitiendo. Y es que eres tú quien tiene que poner límites. ¿Vale, corazón? Vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué más me quieren decir? Economía, porque sé que tú eres trabajador y trabajadora. Economía, Cáncer. Vamos a ver. Mi querido Cáncer, economía. Me sale lo que es la carta del 7 de espadas. ¿Tienes preocupación económica, cariño? Algo te preocupa en la economía. La carta del carro, tu signo. No sé por qué siento, Cáncer, que posiblemente me dice Richard, quiero hacer un cambio. Estoy un poco estancado, estancada o tienes miedo posiblemente perder lo que es tu trabajo y tú quieres hacer un cambio. Sale tu signo, cariño, y como tenemos la carta guía, la carta del 9 de bastos, me dice adelante. Adelante, me dice. Ve y lucha por tus sueños, por tus objetivos. Si tú quieres hacer un cambio, te dice adelante. Inclusive Cáncer, un viaje. Mira, ve un viaje, cariño. A ver una carta más. Y tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Si tú haces un viaje, si tú haces un cambio, si estás soltero y soltera, vas a conocer una persona muy especial. Estamos hablando de almas gemelas. Y si tú tienes pareja, luego te lo llevas, cariño. Pero haz ese cambio en la parte laboral. Vamos a ver, corazón, las características, mi querido Cáncer. Las características. Cáncer, Cáncer, Cáncer. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la luna. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con otro Cáncer. O tienes problemas con la pareja. O con una persona de elemento agua. Escorpio, Cáncer, Piscis. Piel blanca. Tiene rasgos caucásicos o caucásica. A lo mejor es colorado, colorada, pelirrojo, piel blanca. La carta de reina de bastos, cariño.
Hay una persona de elemento fuego o de repente una persona que te atrae mucho, pero la conexión entre vosotros dos es más como de aventura o pasional, pero te gusta, te encanta su carácter, su forma de ser. Sagitario, Leo, Aries, puede ser que sea de rasgos mulatos o más trigueño, más trigueña que vosotros. Hay un personaje, cariño, de elemento tierra, de piel trigueña, que te va a hablar de un proyecto, pero siento que a lo mejor tú vas a estar un poco inseguro, insegura. Recuerda lo que te ha dicho cariño en el trabajo. Adelante, arriésgate. Te quiero, Cáncer, cariño. Toma una decisión y sé feliz. Hasta la vista, corazón.